Muy buenas noches, aprendices de animación digital. El día de hoy vamos a socializar una nueva evidencia, ya que estamos finalizando nuestro proceso de la etapa lectiva con este proyecto de aprendizaje que nos ha traído bastante enriquecimiento en la parte de entender la animación, el arte y todas las disciplinas que están correlacionadas con este bello proceso, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla para que justamente revisemos juntos esas evidencias. Perfecto. Entonces, en el área técnica, haciendo un barrido, ya hicimos la composición con sonido de nuestro cortometraje, le hicimos un diseño de créditos y cabezote, generamos el render final de ese producto, trabajamos una presentación tipo pitch, como para motivar a la audiencia a que vean su producto. Hablamos un poquito de toda la parte legal que conlleva nuestro quehacer artístico, que tiene que digamos que se rige principalmente por los derechos de autor, hablamos de los derechos patrimoniales, de los derechos morales, hablamos de que tienen un tiempo de caducidad y que hay una entidad en la cual uno puede registrar dichas obras para protegerlas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar justamente de esta última evidencia que se llama Plan de Marketing y Financiación para Corto Animado. A partir de aquí y hasta el 8 de junio finalizaríamos la sesión. Si no es la etapa lectiva, lo siento. Aquí notamos, por ejemplo, que la actividad se abrió la semana anterior. Sin embargo, socialicé primero esta evidencia del contrato laboral. Ahora vamos a socializar esta para que alcancemos a su realización. Tenemos básicamente como una semana para realizarla. Ok, ahora vamos a ir a nuestra amiga la guía de aprendizaje, donde aquí está, plan de marketing y financiación. Entonces dice que para completar esta evidencia debemos realizar un plan de medios definiendo estrategias, medios de difusión, redes sociales, buscadores, SEO, email, al igual que el público, pues justamente para poder exponer nuestro proyecto audiovisual. Dice que utilizar la plantilla suministrada en anexo plan de marketing y financiación disponible en la carpeta de anexos, ya la vamos a revisar. Y por otra parte, realice un documento en el que detalle las fuentes de financiación de su proyecto, indicando el monto de inversión y en qué se distribuiría dichas alternativas de financiación. La estructura de este documento debe obedecer a los tres recursos que aparecen en el anexo 3 mencionado anteriormente. Vamos a irnos directamente al anexo. Anexo a actividad 10, plan de marketing digital. Hmm, Acá está el anexo para justamente verificar qué es lo que nos están solicitando. Es una presentación en PowerPoint. Aquí dice plantilla para elaborar un plan estratégico de marketing digital. Bueno, es que obviamente cambiamos la fecha, es una estrategia de marketing necesaria para el escritorio. Es importante planificar cuáles serán los pasos en la siguiente plantilla. ¿Cuáles son tus objetivos con tu cortometraje? Hitos importantes. El DOFA, creo que también lo están relacionando con una evidencia de emprendimiento. Lo siento. En este momento, definir cuál es el público objetivo, qué estrategia van a seguir, como cuáles son las acciones específicas de esa estrategia, el ecosistema digital, en qué redes van a hacer esa estrategia, un resumen, los recursos, el monitoreo y seguimiento. Entonces aquí nos están mostrando la plantilla como tal y también hay una explicación como de eso.
El buyer person es como la persona que ustedes consideran que es la pertinente para visualizar el corto o su público objetivo. Entonces aquí la idea es como describir a esa persona. Aquí hay una plantilla también que nos otorgan y empezamos con la como tal. ¿Cuáles son los objetivos de esa estrategia de marketing? ¿Cómo se va a llamar la estrategia? Y cuáles son las principales acciones de esa estrategia. Luego aquí escribimos cuál es la acción táctica. Aquí, objetivo estratégico de la acción, digamos, visibilizar el lanzamiento en la plataforma YouTube, cuál es el KPI, como cuántas visualizaciones esperas que tenga esa acción y el público objetivo. Canales digitales que se utilizarán, medios pagos o medios propios, cuánto dinero vas a colocar y qué fecha lo vas a realizar. Aquí se realiza como el resumen. Aquí nos muestra, por ejemplo, cuáles serían los, digamos que si vas a utilizar Google o Mail o vas a utilizar una página web. Eso depende mucho de tu estrategia, ¿no? Y aquí pues están todas las acciones, objetivos y medición, canales digitales, contenido, experiencia, presupuesto. Aquí nos dicen presupuesto en tiempo y aquí nos explican, por ejemplo, bueno, ese es el mapa estratégico. El presupuesto va muy ligado, por ejemplo, a cuánta publicidad quieres invertir. Sí, obviamente esto es ficticio, pero si tú quieres hacer publicidad paga o si quieres hacer publicidad en SEO. ¿Listo? Ok. Voy a iniciar a explicar cómo la temática y vamos revisando este tema a la par, tema de la plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer y nuestro, digamos que el objetivo de esta evidencia es establecer unas acciones en promoción para nuestro corto animado. ¿Listo? A ver si nos entendemos. Para entender qué es marketing digital y marketing como tal, qué es una estrategia digital, qué es promoción digital y pues que eso tiene unas cualidades de medición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es un plan que busca alcanzar un objetivo con unas acciones específicas y cronológicas, ¿cierto? Esa es la definición de estrategia. Digital, pues está enfocada justamente a medios digitales, ¿no? A medios digitales que, que digamos que para nuestro cortometraje es que depende mucho de su objetivo. Por ejemplo, si ustedes quieren que se implemente se visualice el corto en una fecha de publicación que ustedes quieren hacer, entonces la estrategia iría como en aumentar la cantidad de visualizaciones del corto animado y ganar suscripciones en el canal. Podría ser uno de sus objetivos. Como acá nos dice, aumentar la visibilidad, atraer la audiencia, conseguir proyección o ventas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer una estrategia? ¿Qué es lo que quiero alcanzar o cuál es la meta? ¿Cierto? Pues para empezar a desglosar la cantidad de acciones que necesito yo hacer para que esa meta se cumpla o ese objetivo se cumpla. Digamos que las estrategias digitales tienen que ver en marketing con diversos formatos o medios. Publicar el mail puede ser una estrategia para atraer al público y digamos, hacemos el ejemplo de la visibilidad, de aumentar la visibilidad. Yo tengo un público y ese público lo que quiero que haga es que vaya a visualizar mi cortometraje en X fecha, porque digamos va a tener un lanzamiento, y que de paso se suscriba a mis canales. Entonces, para poder fidelizar a ese cliente y que pues vaya a visualizar la fecha indicada o el lanzamiento, yo podría empezar a fidelizarlo con un contenido de del making of de la historia.
o el personaje que hable por sí mismo, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy haciendo unas piezas gráficas que voy a publicar en TikTok y en Instagram, por ejemplo, pues para que las personas estén pendientes del lanzamiento en YouTube. Entonces, la estrategia tiene el canal digital presente porque es a través de redes sociales y sus interacciones pues también se hacen a través de allí. Ventajas claves del marketing digital, pero antes de hablar de cuáles son las ventajas, es importante entender qué es un marketing. Marketing es un conjunto de acciones que buscan promocionar, fidelizar y vender algún servicio o producto, ¿cierto? Entonces, marketing digital es una palabra que últimamente está muy de moda, pero pues proviene de la publicidad como tal. La publicidad es como el padre del marketing y el marketing pues es justamente interactuar con ese mercado. Evidentemente, con el uso de redes sociales, con las interacciones en estas plataformas digitales de los usuarios, yo tengo una ventaja y es que no necesito mucho dinero, nos dice, para poder hacer una campaña de mi corto animado. Si yo quiero hacer una campaña física, es bienvenido, pero va a tener unos costos adicionales. Por ejemplo, voy a tener que imprimir un cartel, varios carteles, eso implica costos en producción de los carteles. Si quiero alquilar una valla, tengo que pagar la impresión de una valla y el alquiler de la valla. Si quiero hacer una cuña radial, pues tendría yo cuña radial, un comercial radial. Tengo yo que pagar a la persona que va a hacer la cuña, que es el profesional en voz, y adicional tengo que pautar o promocionar en una franja horaria en alguna emisora esa promoción. Entonces es mucho más económico porque yo puedo invertir hasta desde 10.000 pesos en adelante, pues como para poder hacer digamos que la estrategia. Medición en tiempo real, porque yo puedo ver cuántos clics, y esto no necesariamente se va, lo pago. Yo puedo publicar una pieza en mi portafolio y puedo ver cuántas visualizaciones ha tenido, qué interacciones ha tenido, ¿sí? Es como las ventajas que tiene, porque yo tengo números o métricas que se llaman en este mundo del marketing digital, pues justamente para visualizar cómo está funcionando esta estrategia, si funciona o no funciona. Segmentación precisa del público. Esto es importante porque, un ejemplo, si tu público en el cortometraje es una audiencia infantil, vamos a tener que pensar en padres que estén consumiendo contenido de crianza o contenido educativo, pero nos va a seleccionar el rango de edad correcto, digamos, el tipo de contenido y etiquetas del contenido que justamente consumen. Entonces, la ventaja del marketing digital es que nos permite eh, enviar de forma efectiva al público que quizás le interese. Y pues esto es otro elemento importante y es que cuando yo imprimo un cartel y lo coloco en X lugar o una valla publicitaria alquilo el lugar, es más complejo reversar si no funciona, ¿cierto? Pero las estrategias digitales se pueden ajustar sobre la marcha. De pronto el cartel no está siendo tan llamativo, voy a cambiar por otro diseño a ver si se funciona mejor. O de pronto una pieza estática resulta siendo tan interesante como lo puede llegar a ser una pieza digital animada o un video que es la estrategia que se está usando más en estos momentos. Entonces voy a hacer resumen acá. Recordemos que las estrategias son un conjunto de acciones que ejecutamos para alcanzar un objetivo. Ese objetivo, en este caso y para la evidencia, es justamente determinar qué quieren ustedes hacer con su cortometraje y cómo lo van a promocionar. Si por el contrario su estrategia de marketing es, por ejemplo, que más animadores se sumen al proyecto para trabajar de manera colaborativa, entonces la estrategia va a ser totalmente diferente. Yo puedo mostrar
el concept art, por ejemplo, contar la narrativa, mostrar algunos fragmentos de ese cortometraje y pues en la segmentación voy a decir, bueno, quiero fidelizar a animadores que estén comenzando el proceso y quieran trabajar en proyectos colaborativos y entonces ahí ya me está dando una segmentación precisa del público. Y puedo ajustar la campaña, digamos, si de pronto no estoy llamando la atención de esos animadores. ¿Listo? El marketing justamente es la manera en la que yo podría conjugar esas acciones para que se cumpla el objetivo. Entonces el marketing es justamente esas acciones que por medio de la estrategia permiten promocionar o generar alguna interacción con mi cortometraje animado. El plan de marketing digital para un corto animado, digamos que aquí hay un paso a paso sugerido de cómo realizar este proceso. El análisis de la situación actual. ¿Quién eres tú como animador? ¿Qué tipo de animación haces? ¿Y qué impacto esperas lograr con ese cortometraje? ¿A quiénes quieres impactar y por qué es importante contar tu historia y que se visibilice? Analizar el público objetivo. ¿Quién va a consumir tu corto? Perdón. ¿Quién va a consumir tu corto? Y de acuerdo a quién va a consumir tu corto, qué redes usan esas personas. Hay que hacer una claridad, porque, ejemplo, Facebook ha tenido un cambio bruto de quienes lo usan, porque generalmente son personas de cierta edad y mayores. Instagram resulta siendo más para las personas que están entre los millennials y los centennials y la generación X, Z, están más metidos en TikTok. Porque es importante analizar esto porque nos va a decir qué tipo de contenidos vamos a generar en esas estrategias, qué formatos consumen, si consumen más video, consumen más imagen estática o consumen post en texto. Entonces es importante aquí analizarlo. También hay que hacer un análisis de la competencia, qué hacen creadores similares en las diferentes plataformas y si tienen éxito con eso o no. Generalmente las redes sociales son muy de tendencias, entonces si se pone de moda algo a la semana ya se vuelve obsoleto porque es muy, muy voraz y veloz la forma en la que se interactúan estos canales. Em, Aquí mi consejo es como ser honestos con el contenido que estamos generando. La idea ya tiene una razón de ser, un sentido, ustedes lo dieron pues en su creación, entonces que sea afina a ellos, sin buscar como mentir respecto al contenido, por alcanzar una meta o un objetivo. Hay que analizar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas como tal del proyecto animado. Que tenemos de pronto una fortaleza que tiene ese desarrollo técnico, pero una debilidad que tiene es la parte de sonido. De pronto estoy buscando un sonidista que colabore conmigo para realizar este trabajo. Y ahí sí, cuando nosotros ya tenemos este análisis, podemos establecer el objetivo. Entonces, no, un objetivo, recuerden que debe ser medible en un tiempo específico y con una acción en específica. En este caso nos dan el ejemplo de alcanzar 10.000 vistas en un mes, ser seleccionado en 3 festivales. Em, Generar suscripción al proyecto, porque digamos, un ejemplo, yo quiero seguir desarrollando el proyecto y ese va a ser mi contenido, el desarrollo del proyecto, entonces que se suscriban las personas para seguir ese desarrollo. Y cuando ya tengo definido ese objetivo o esos objetivos, ahí sí puedo decir qué canales voy a usar. Si voy a utilizar las redes sociales, qué redes sociales voy a utilizar, si va a ser YouTube, si va a ser Instagram, TikTok o Facebook. Evidentemente necesitamos una plataforma de video pues para la visualización del cortometraje. Entonces aquí se vuelve importante la plataforma de YouTube o Vimeo.
El email marketing pues depende de sus objetivos. Si ustedes quieren que, por ejemplo, se visualice ese cortometraje de 10.000 vistas en el mes, pues el email podría servir siempre y cuando ustedes les digan que se suscriban a un newsletter o a una e-card, que es un contenido ligero, donde de pronto tú, Johnny, estás dando información acerca de cómo se realizó el corto, pues para fidelizar a la gente y que luego vaya a ver tu cortometraje en YouTube. El sitio web puede funcionar muchísimo si están realizando un proyecto para backing, como para tener una financiación con personas que se motiven, que conozcan más del proyecto, pues este tipo de plataformas nos permiten ese repositorio de consulta. Y aquí hay algunos formatos que se sugieren. Entonces, las estrategias de promoción digital se basan mucho en las redes sociales, pues porque justamente es allí donde más están los usuarios de manera accesible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ese corto para conectar con la audiencia? ¿A través de qué plataformas? Facebook, Instagram, X, TikTok o YouTube. Y hay unos formatos que se recomiendan. Por ejemplo, los shorts o los trailers cortos que tienen una duración de 15 a 30 segundos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos contenidos se consumen desde el teléfono o desde el celular, entonces tienden a ser verticales. Los procesos de making of en artistas funcionan muchísimo. Muchas veces como que se muestra al artista trabajando mientras está contándonos acerca de la realización del proyecto. Cuando tenemos personajes tan bien hechos, podemos utilizarlos como si fueran influencers de la misma historia que están protagonizando. Y eso se vuelve interesante en formatos de video. Si anotamos aquí, hay tres formatos de video, ¿cierto? También existen las piezas gráficas que no las vamos a dejar de lado, son piezas estáticas que dan información puntual respecto a alguna cosa. Y pues ya contenido un poquito más orgánico en tendencia, por ejemplo, memes relacionados con la temática del corto o por el lanzamiento del corto. Entonces aquí se vuelve bien interesante y creativa la forma en la que podemos hacer esas estrategias de promoción. Podemos decir, no, voy a hacer 3 memes para el día de lanzamiento, justamente para recordarle a la audiencia que se va a estrenar X día. Hay otra cosita que es importante entender y que lo mencionábamos en el marketing, es que se puede pagar o no para hacer este tipo de estrategias. Cuando no se paga se llama SEO, que eso, digamos que en este caso se llama Search Engagement Organic. O sea, cómo puedo enlazar a mi público, a mi audiencia de forma orgánica, ¿cierto? Desde las publicaciones que hago, desde los tags o hashtag que uso. El hashtag resulta siendo como el asterisco y la palabra que permite categorizar ese contenido que estoy creando. Aquí nos dice que, por ejemplo, para YouTube, eh, podemos decir que se puede posicionar entre más etiquetas y mejor descripción tenga, pues eso lo posiciona en un mejor lugar respecto a otros videos. Y generalmente esto lo que hace es que sean las primeras opciones que aparecen en las búsquedas. Por ejemplo, que aparezca como cortometraje de comedia, se me escapa la palabra, de comedia en 2D. Entonces ahí ya hay una categoría y puedo yo optimizando esas cosas hacer que aparezca de primeras y que pues tenga más probabilidades justamente de verse. Por eso aquí nos habla de descripciones completas, títulos llamativos y con palabras claves y etiquetas o hashtags, ¿cierto? Listo. Volvemos acá. Otro tipo de estrategia es el email marketing. Este busca como una información un poquito más extensa y más informativa.
Es un canal en el que yo puedo de pronto brindar información un poquito más detallada, pero necesita que haya una interacción previa o una suscripción previa por parte de esa audiencia. Entonces, se recopilan las bases de datos, se diseña, se planea el contenido del mail y luego pues ya se envía y ahí ya podemos ver, ok, un ejemplo, después de haber enviado el mail, resulta que habían personas que no me seguían, ahora me siguen porque fue un recomendado de quienes vieron mi contenido. Eso podría pasar también. Y las estrategias de viralización es cuando se usan, digamos, los memes, esos retos que salen en TikTok o en Instagram, o el personaje hablando y dice algo chistoso, ¿cierto? Y se puede colaborar también con creadores de contenido o lo que se llama influencers. Con los influencers son personas que, digamos, que tienen un estilo de vida, tienen una cantidad de seguidores y lo que se hace generalmente es que se les paga con dinero, con trabajo, con promoción mutua. eh, digamos que se les paga para que promocionen el cortometraje y los seguidores de esa persona pues vayan y consuman el contenido. Todo esto para llegar acá a la clave de por qué se hace marketing digital y es que se miden los resultados. Yo puedo publicar una campaña hoy en la que digo, no, ok, voy a lanzar una pieza meme para hablar justamente de la narrativa de mi cortometraje. En ese orden de ideas, la mañana siguiente yo ya puedo visualizar qué tipo de interacciones tuvo el contenido, si las personas pasaron y la vieron nada más, hicieron scroll, o si se quedaron viendo el video, cuánto tiempo quedaban viendo el video, digamos que tuvieron alguna interacción o compartieron el contenido, ¿cierto? Eso lo podemos saber y entender gracias a que el marketing digital trabaja con data y esa data pues nos permite analizar, nos permite valorar un poco la cuestión. Importante aquí entender que existen como unas herramientas que nos permiten configurar la publicación de piezas, de videos y también visualizar como toda esa cuestión de la interacción. Meta Business justamente es para Instagram, para Facebook y para WhatsApp. YouTube, pues YouTube Analytics, pues resulta siendo justamente para YouTube. Google Analytics, en Google, por ejemplo, yo puedo pautar o puedo por SEO, si tuviera una página web, por ejemplo, cortometrajes animados. Entonces aquí, por ejemplo, me aparecen algunos que están en primera posición. Entonces estos pueden estar pautados o tienen muy buen SEO, tienen muy bien puestas las etiquetas y las descripciones y automáticamente los coloca de primeras en la búsqueda. Eso se puede medir y modificar gracias al entorno de métricas de Google que se llama Analytics. Analytics. Bueno, acá nos muestran como muchos recursos para hacer el proceso, pero finalmente lo que busca es hacer procesos y estrategias que finalicen en una conversión o en una compra. Listo. Comentarios. Bueno, aquí viene la otra herramienta que esto sí está orientada como a el envío de mails, porque una cosa, o sea, ¿cómo hago yo para saber que ese mail se abrió, fue leído, hubo interacción o no? Pues a través de estas herramientas como MailChimp, que nos permiten justamente evaluar de esos mails que yo envié, cuántos abrieron, cuántos interactuaron. Y pues estas herramientas lo que nos permite es visualizar qué tipo de acciones hace el usuario y cuál es la métrica de esa acción.
y tiene vistas, reacciones, comentarios, tiempos de reproducción y enlaces compartidos, que es básicamente lo que nos permite, por ejemplo, evaluar si el contenido que estamos creando para promocionar ese cortometraje es apropiado o tiene que tener ajustes. Ahí sí ya depende mucho. Algunos consejitos así como para tener en cuenta, el corto necesita una estrategia digital tan creativa como tu animación. Chévere que el contenido que se genere de ese corto tenga trascendencia en cuanto a la narrativa. O sea, que esté conectado con la narrativa del corto, el humor del corto o el sentir del corto. Que la parte gráfica también se vea presente. Obviamente aquí sería muy bueno primero ir registrando todo el proceso para que después no de pronto vayan a usar su idea y se lucren por ella. Entonces recuerden pues proteger con derechos de autor. Eh, y pues esto es verdad, la cuestión de la promoción y la distribución debe ser un elemento que se trabaje desde la conceptualización del proyecto mucho antes de la preproducción, ¿sí? Muchos estudios grandes como Disney, Pixar, Cartoon Salon, por nombrar algunos, saben qué estrategia implementar para promocionar esas películas y que la audiencia las vea. Desde crear fragmentos y que escalarlos en Instagram o en TikTok, hasta hacer piezas de interacción con los usuarios, donde de pronto pueden colocar su fotografía o pueden dar me gusta y pasa algo. Bueno, las estrategias son infinitas. Es importante conocer tan a detalle y profundamente la audiencia porque debemos elegir los canales adecuados para ese mensaje. Muchas veces pensamos que tener todos los canales es óptimo, pero en realidad no, porque no todos los productos necesitan de la misma información. Pongo el ejemplo de, ok, quiero realizar mi cortometraje y necesito que más animadores se sumen de forma voluntaria para realizar esa serie animada, que ya no es un corto, sino es una serie animada. Entonces, ¿qué necesito? Necesito interesar a la gente que tiene la técnica y tiene como el conocimiento justamente en esto, ¿no? En que se vincula el proyecto. Y ese sería un objetivo. Pero pues para ello de pronto yo no necesito hacer tanto contenido para redes, sino más bien capturar esos posibles interesados, de pronto con una estrategia de email marketing, poder enviar más información como para que se empalmen y finalmente pues tener, digamos que el objetivo casi que cubierto, porque ya hemos estipulado qué audiencia y qué se necesita de esa audiencia a la vez que necesita la audiencia de eso. ¿Listo? Em, Siempre importante entender que todas estas estrategias de marketing están acompañadas de piezas gráficas y audiovisuales. No solamente, digamos que el cortometraje funciona como un elemento aparte y aislado, sino que se debe conjugar con toda la línea visual, por ejemplo, del corto. Si el corto es muy colorido, pues buscar los colores que predominan. Si se usa el negro en la escena, pues ojalá tengamos mejor manejo en la perspectiva y en este tipo de cosas de la composición del afiche o de esas piezas gráficas, justamente para generar un impacto visual que tenga una coherencia, la paleta de color, los personajes, la tipografía. Todos estos elementos van a hacer que la estrategia se sienta sólida desde la parte visual. Con audiovisuales, importante pues de pronto revisar qué cosas están en tendencia y qué cosas pues siempre se han mantenido de forma exitosa en las plataformas para nosotros poder, digamos, indagar en qué proceso realmente hacemos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí va como la presentación de esta partecita del plan de marketing. Dice que el arte es la razón por la que me levanto por la mañana, pero mi definición termina allí, no termina allí. ¿Sabes? Creo que no es justo que viva de algo que ni siquiera puedo definir. Annie Di Franco, una. Volvamos a esta presentación que finalmente es la que vas a desarrollar tú. Acá nos dan unos ítems muy puntuales, como bueno, que es un plan de marketing digital. Entonces el plan de marketing es una suma de acciones y estrategias
que buscan alcanzar un objetivo específico de venta o promoción de algún proceso, de algún producto o de algún servicio. Continuamos con, aquí hay unos pasos para realizar ese plan de marketing. Hay que definir cuáles son los objetivos. Aquí que construya los hitos importantes, por ejemplo, podría ser que hace una semana, voy a poner un ejemplo, hace 2 semanas, eh, te contactó Jonis para que hicieras justamente la promoción de tu cortometraje, ya que lo realizaste con esta aplicación. Eso es un hito importantísimo porque no solamente te va a marcar desde el cortometraje, sino que también te va a empezar a generar una audiencia que conectó con el producto. Entonces, chévere ese tipo de sucesos, porque pues finalmente nutren el proceso pedagógico y digamos que el de aprendizaje. Realizar un DOPA. ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tengo en mi proyecto? O digamos que tengo como animador. Y a partir de allí se define el público objetivo, el target. El target es un elemento importantísimo en la estrategia porque va a definir cómo comunicar y qué piezas realizar. No es lo mismo realizar la campaña publicitaria a un corto que es de terror a uno de comedia, evidentemente. Entonces hay que tener en cuenta que ese público ya se definió una vez se tuvieron en cuenta los, eh, los parámetros de presentación de ese proyecto. El público objetivo está justamente digamos que estipulados del inicio, porque fue un parámetro para presentar el proyecto. Yo creo que mi corto se ha entendido, se ha disfrutado, consumido por X audiencia que tiene X edad. Entonces, pues ese es el mismo público objetivo para las estrategias. La idea es buscar unas acciones tácticas y específicas para alcanzar esa audiencia y que esa audiencia haga algo que es mi objetivo de todo el plan como tal. A partir de allí ya se define el objetivo, visualizar, aumentar seguidores, conseguir empleo, buscar dinero para la realización, pueden ser muchos objetivos. Y una vez se tiene eso definido, ¿qué necesito? O sea, ya sé qué quiero hacer. Y ahora necesito saber cómo lo voy a hacer. Y eso es lo que justamente responde la parte de las estrategias de marketing. Que las estrategias de marketing, por ejemplo, podría ser desarrollar un paquete de piezas de gráficas para la promoción y del lanzamiento del cortometraje que se va a hacer en YouTube. Entonces, ¿cuál sería la acción táctica? La acción táctica sería, por ejemplo, crear un perfil en Instagram, crear un perfil en TikTok, publicar el making of del proyecto, mientras narro cuál es la intención, de pronto mostrar algunos apartados del arte conceptual, hablar del proceso de animación como tal, definir el tema o dar a conocer el tema y por qué es relevante hablarlo, en fin, a través de piezas, de póster, de videos, de audios, de música, de todos esos contenidos que solemos consumir en redes. Y el ecosistema digital se refiere puntualmente es a qué elementos y qué canales voy a utilizar para distribuir esas acciones tácticas, bien sea YouTube, WhatsApp, etc. Y es importante por eso definir primero cuáles son las acciones y cuál es la estrategia para luego justamente entender en qué redes me debo mover, porque no significa que porque existan todas, en todas debo estar. A veces no es necesario y nos genera retrocesos. Y desglosar los recursos. En este caso se refiere a que, ok, yo voy a hacer esta promoción, voy a invertirle 10.000 pesos a, a Google Analytics para que me muestre el video en las primeras búsquedas que tiene. Entonces le voy a dar 24 horas para ver si funciona o no funciona. Esa sería otra manera de, digamos que, de sacar el presupuesto porque ya estamos ahí destinando una parte para digamos, para la promoción. Pero también debo tener en cuenta que hay una persona que va a diseñar esas piezas gráficas.
¿sí? Porque a pesar de que ya tenemos el corto animado, vamos a generar otro contenido de otros formatos también, pues para complementar y reforzar la acción que queremos en nuestro objetivo general. Y pues el monitoreo y seguimiento se refiere justamente a que, pues, qué pasa cuando yo ya aplico la campaña, si está funcionando o no está funcionando, qué interacciones y qué tipo de usuarios están visualizando esto. Aquí nos habla, por ejemplo, que primero se debe tener en cuenta, bueno, el objetivo marketing, el objetivo estratégico del plan de marketing y las acciones TAT. Aquí nos explican pues que cada uno hace una función específica y obviamente el objetivo de la compañía, pues en este caso la compañía resulta siendo cada uno de ustedes qué propósito tienen con el cortometraje, luego pues sí, ya pensar como, bueno, visibilizar a través de YouTube, de Facebook o por medio de una iCar el contenido del corto. Listo. Aquí nos están mostrando que se pueden hacer de pronto líneas de tiempo y todo como para incluir las acciones relevantes de ese plan de marketing. Considero que tú ya empezaste el plan de marketing y de promoción desde mucho antes que se hiciera la evidencia, porque pues tú ya tuviste un acercamiento, digamos que una aceptación de términos para la promoción de tu cortometraje a partir de la plataforma en la que se realizó. Esos son hitos importantes que los puedes añadir justamente en este apartado, como vemos aquí, por ejemplo. Y pues en qué fecha ocurre, ¿no? El DOFA, que pues esto lo estás viendo también en emprendimiento, que es justamente analizar ese producto, qué ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas posee. Digamos que como amenaza de pronto posee que, no sé, es un cortometraje que dura muy poco y resulta que las convocatorias piden que duren más. Entonces yo ya sé que de pronto el contenido no se puede adaptar a convocatorias de presentación de estímulos, porque lo generalmente que es mínimo de presentación es de 7 minutos o un poco más. Y digamos que el corto no tiene esa duración, entonces puedo festivalear, o sea, digamos que distribuir el corto en festivales, que para eso también hay toda una logística porque toca inscribir el proyecto, entender que pues hay que hacer un paso a paso con los festivales, pero que también es otra alternativa fuera de digamos que de esta cuestión de promocionar. Ojo, si su objetivo principal es justamente festivalear, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se sube a redes sociales porque muchas veces dentro de los criterios de selección está que no se haya publicado el proyecto como tal y poder pues revisarlo después. El buyer persona, pues es, o sea, justamente ese público objetivo, pero vamos a tomar el ejemplo como de Matías es un joven de 22 años que le gusta la animación tradicional y le gusta participar en proyectos colaborativos para generar portafolio y enriquecer habilidades en la parte técnica. Entonces, ese podría ser el buyer person, ¿no? Tiene comportamiento sobre todo en Instagram y en TikTok, consume videos, esas son las cosas que ayudan a construir ese perfil. Y pues aquí hay un documento que amplía justamente ese tema. Y la estrategia pues es como empezar a listar, ¿no? Acá está. Era el cuadro que estábamos socializando antes de. El objetivo de marketing, estrategia de marketing. Estrategia de marketing debe tener un nombre muy parecido al objetivo, ¿no? Y cuáles son las acciones que van a ayudar a que esa estrategia cumpla el objetivo. Digamos que es como están correlacionados. Y cada acción se describe. Si aquí tú colocas 5 o 6 acciones, pues las acciones las vas a colocar, serían 5 o 6 diapositivas donde se van a desglosar. Recuerda que los KPI son como las métricas más importantes o las claves de métricas más importantes. Por ejemplo, si vas a publicar el cortometraje en YouTube, tu métrica más importante, tu KPI, resultaría siendo la visualización del video en X fecha, ¿cierto?
Otro KPI podría ser la cantidad de personas que se suscribieron luego de ver el video o digamos que en ese tiempo, en ese tiempo. Aquí nos dicen que la inversión de cada acción táctica, de pronto vamos a hacer, no sé, entrega de volantes. Entonces eso implica un diseño que hay que cancelar, necesita ser impreso, cortado y distribuido. Entonces todos esos son gastos ya a nivel monetario. Aquí nuevamente nos habla del público objetivo. Em, Importante que entender que ese público objetivo de pronto no es que esté en redes sociales, pero recordemos impactar si es un público muy pequeño en edad, impactar a los padres para que pues ese contenido llegue a su usuario final. Entonces aquí la estrategia debería estar más enfocada como a que va a aprender de pronto el niño para que cuidadores, papás y mamás puedan hacer el filtro de manera rápida cuando el niño quiere jugar. Ese sería como el ítem ahí en ese tipo de estrategia. ¿Qué canales vas a utilizar? Si son medios o propios. Por ejemplo, si vas a usar publicidad, cuánto monto vas a utilizar para esa publicidad y en qué canal lo vas a hacer, si va a ser por búsqueda en Google o porque tu Reels aparezca a la audiencia de forma más rápida a través de Instagram. Entonces eso también lo define. Y las fechas de implementación, por ejemplo, no, yo voy a hacer la acción uno que va a ser publicar el making of en Instagram, por poner un ejemplo. Entonces, eso necesita un formato específico que va a ser un formato vertical para un reel y la fecha de publicación de eso va a ser el 10 de junio, por poner un ejemplo. Entonces, es como detallar eso. Aquí nos van a solicitar un resumen, un párrafo, dos párrafos, donde expliquemos justamente lo anterior. Y aquí el ecosistema digital, por ejemplo, nos habla de ese cortometraje, en qué canales va a estar presente. Si estamos hablando del email, si va a tener un email, si va a tener un canal oficial de YouTube, de Facebook, de Instagram, y si va a tener una página o si no. Esos canales los eligen ustedes a partir de la estrategia que están generando. Y aquí, pues justamente se vuelve a tomar la misma, digamos que casi que la misma información anterior, con la diferencia que hice contenido. Entonces, con contenido se refiere, por ejemplo, a describir qué pieza van a publicar. Por ejemplo, el video de making of en formato vertical que va a durar 30 segundos. Póster de la película que se va a publicar, no sé, en Facebook, poner un ejemplo. Y el presupuesto, pues nos habla de dinero y hay que tener en cuenta eso. Si tú decides no hacer publicidad pagada, está bien. No es como una obligación, pero sí tendrás que hacer CAIO, que sería la SEO, para hacer, digamos que orgánicamente. ¿Qué pasa con el algoritmo de estas páginas y el contenido no pago? Que tiene que generar el creador mucho contenido para tener realmente impacto, porque obviamente le va a dar prioridad a los usuarios que pagan por publicidad, por pautar, se llama eso. Entonces aquí nos hablan de un presupuesto, aquí nos hablan de algunos elementos importantes, el talento humano para hacer esa estrategia de marketing. Se necesita de pronto un diseñador, puede que seas tú haciendo el proceso, pero pues tiene que haber un monto destinado para ese proceso en específico. Y invertir el tiempo porque entre más tiempo, digamos, que tenga una pauta, pues más dinero cuesta. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo van a controlar, digamos, esas métricas? ¿Cómo va a ser el seguimiento y monitoreo? Entonces, no, digamos que voy a publicar el día 25 de mayo el póster del corto, va a hacer que ruede en Instagram como una pieza estática o un carrusel y va a mirar nuevamente qué interacciones tiene una semana después. Entonces aquí es como lo que nos está mostrando la presentación. Esa sería como tal la evidencia. Si tomemos acá la guía de aprendizaje. Eh, Aquí está como muy especificado y desglosado en el archivo anexo para que lo realices y recuerda que debes entregarlo en formato PDF preferiblemente y pues
Depende mucho de la estrategia que decidas tú hacer con tu corto, visualizar, financiar, promocionar, distribuir. Eso depende mucho de cuáles son tus intenciones con el cortometraje. El todo es ser una cadena de acciones que nos lleven a que eso se cumpla. Y pues esa sería la sesión del día de hoy. Espero te rinda muchísimo haciendo esta evidencia y también la del contrato laboral, que son finalmente las últimas evidencias para presentar. Felicitarte porque mira, ya estás culminando tu proceso, no te desanimes, continúa. Ya faltan poquitos pasos para llegar a esta primera meta que te planteas como animador digital y continúa en el proceso, que tienes bastante talento y con esfuerzo y dedicación pues se va a ver potencializado. Que tengas bonita semana.